Daniel 6, 1, 2 y 3. Dice, pareció bien a Darío, era el rey en ese tiempo, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Los sátrapas son los gobernadores, ya, para que no se asusten. Sátrapa es lo mismo que gobernador, ¿ya? 120 sátrapas que gobernaran, ¿cierto?, todo el reino. ¿De quién? De Darío. Y sobre ellos, 3 gobernadores. O sea, de 120 habían 3 gobernadores. Y esos 3 gobernadores, de entre ellos estaba Daniel. ¿Ya? Ahora en el 3 dice, pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo reino. O sea, hubo gracia y eso fue lo que, aparte de la persona, una persona que fue completamente respaldada por Dios porque se salvó de la muerte, era una persona que tenía un espíritu superior, o sea, que se hacía ver, que resaltaba, que destacaba entre los demás, porque Dios estaba justamente con él, ¿ya? Ese espíritu obviamente no es un espíritu demoníaco, sino que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿ya? En el Antiguo Testamento, cuando habla de ese espíritu, no habla del Espíritu Santo, sino dice el Espíritu, claro, porque habla del Espíritu Santo, ¿ya? Tenía el Espíritu Santo. Entonces, Darío quería ponerlo a gobernar a estos otros 2 sátrapas y estos otros 2 gobernaban a 120. O sea, de verdad estaba bajo un gran liderazgo. Iba a tener una gran responsabilidad. Y otra persona bíblica que siempre se destacó y siempre estuvo en lo alto fue José. José era el menor de todos los hermanos y aún así resaltaba. Lo quisieron matar, ¿cierto? Lo metieron a un foso, lo pillaron, lo vendieron a los egipcios, ¿cierto? Lo vendieron como esclavo y una persona que era esclava, hasta los días de ahora, una persona que es esclava muere esclava, porque el esclavo no tiene nada a cargo, el esclavo es el objeto de todo dueño. Nunca él va a ser dueño. Siempre los esclavos ya saben de que si nacieron esclavos van a morir esclavos. Siempre va a haber alguien que está arriba de él dándole órdenes. Entonces, imagínense que desde esa posición terminó siendo el segundo a cargo del reino, al igual que Daniel. ¿Ya? Daniel igual. Ahora, en el versículo que sigue, dicen que obviamente habían detractores que querían pillarlo, ¿cierto? Para que no fuera rey, para que él no gobernara y para que no tuviera ese rango. Eso es algo que a nosotros igual vamos a tener que acostumbrarnos. Y es algo que es un miedo que usted tiene que sacar de su vida si usted quiere atender el llamado de Jesús. Si usted quiere atender el llamado de Jesús, ¿cuál es su llamado? Yo ya se lo dije, Isaías 61, ¿cierto? Que usted está capacitado por el Espíritu de Dios, usted está llamado para sanar, para dar sanidad y libertad a los que están desvalidos. Ese es su gran propósito, ¿ya? Y Jesús duplicó la responsabilidad y dijo que así como usted es discípulo de Jesús, usted también tiene que hacer discípulos y enseñarle todo lo que usted ha aprendido, enseñarle todo lo que ha guardado, todos los mandamientos que usted guarda, usted tiene que enseñarle a los demás también a guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque si usted ama a Dios, va a amar a los demás. Y por amor a los demás, usted no puede dejar que la gente se vaya al infierno. En grandes rasgos, ya desde Génesis y Apocalipsis tenemos muchas hojas, tenemos como más de 1500 hojas, pero todas hablan de lo mismo y yo hice un resumen en un minuto. Ahora, ¿por qué a veces nos cuesta tanto ser de excelencia? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto cumplir? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto cumplir en todo aspecto? ¿Por qué a veces no damos lo mejor?
La carne es floja, la carne te tira a no hacer nada, la carne te tira siempre a incluso a desobedecer de frente, ¿no? Que yo no ve, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, ¿cierto? Es igual viene del dentro de la carne. No, es que me sentí mal porque me están hablando golpeado. No, porque, y miren, de verdad para no cumplir con nuestro deber, tenemos muchas excusas que hay que derribar. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que tenía Daniel, lo tenemos nosotros. El mismo espíritu de excelencia, el mismo espíritu que hace que podamos gobernar. Nosotros tenemos un espíritu de gobierno, porque nosotros vinimos a gobernar. No hay ninguno de nosotros que no tenga nada a cargo. Todos tenemos cosas a cargo, ya sea un trabajo, ya sea un hijo, ya sea una responsabilidad en donde está, cualquier cosa. Usted tiene algo a cargo, no puede decir que no ha gobernado o no sabe gobernar, porque gobernar significa cuidar de lo que te han confiado, de la tarea que te han encomendado. Necesitamos ser formados, necesitamos esforzarnos. ¿Saben lo que significa esforzarse? Es poner esfuerzo extra, es poner fuerza extra. O sea, ya pones fuerza, pero una fuerza extra. Eso es esfuerzo. Entonces necesitamos esforzarnos para poder hacerle frente al Espíritu Santo que está dentro nuestro. Tenemos que estar a la altura a quien nos llamó. Tenemos que estar a la altura del Espíritu que tenemos dentro. No podemos decir, no, si yo tengo el Espíritu Santo, pero duermo todo el día. O sea, ¿de verdad tiene el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no duerme todo el día. ¿De verdad tiene el Espíritu Santo? Porque yo te veo desobedeciendo la palabra. Ojo, las críticas de por ser cristiano siempre van a venir y la gente igual piensa de que porque tú eres cristiano eres perfecto o tienes la responsabilidad de cambiar de la noche a la mañana. Pero eso no estamos hablando de ese tema. Estamos hablando de que uno tiene que ponerse sus propias responsabilidades en una hoja, en una lupa y decir, ¿las estoy cumpliendo o no las estoy cumpliendo? Eso es lo que usted tiene que estar pensando en su vida, no en la vida de los demás ni en lo que los demás piensan de usted. Usted tiene que preocuparse de usted y de lo que tiene a cargo usted, ¿ya? Emprendimiento, una responsabilidad dentro de la casa, algo pequeño, o esto mismo, chicos, esto mismo de venir, usted es parte, usted es miembro de un grupo, usted es miembro y forma parte de un grupo de cristianos que nos juntamos a recibir una sola palabra a la semana. Eso igual es responsabilidad, igual usted está siendo responsable de algo, lo mínimo es asistir. Lo mínimo, ¿cierto? Eso es lo mínimo. Obviamente ya más adelante uno va cumpliendo con las tareas que se le va encomendando. ¿Pero por qué? Porque forma parte de un grupo. Ahora, ese espíritu de excelencia no siempre está por un solo argumento que hay que derribar. Acá estamos hablando de Daniel, que es el que Dios puso para gobernar. Así como también Dios quiere que tú gobiernes. Que tú dirijas un grupo de personas que están desvalidas y les enseñes a obedecer los mandamientos de Dios. Ese es tu propósito en la vida. Créelo, porque está escrito en la Biblia. Y si está escrito en la Biblia, no puedes tratar a Dios mentiroso. Y si te falta fe, pídela. Y te podemos ayudar y te podemos orar, qué sé yo. Pero que no llegue el día en que te pidan cuentas y digan, no, es que yo pensé que no era así. No, ¿ya? Entonces hay un argumento. Hay un argumento. Y eso es lo que quiero derribar ahora. Y ahora me voy a ir a la parte más importante, que es cuando habla Jesús. Porque Jesús es nuestro centro.
Porque Jesús es el que dirige todo, el que me dirige a mí, el que dirige esta reunión, el que dirige mis decisiones. Yo sé que ustedes están trabajando para que Él dirija toda su vida, todas las áreas de su vida. Jesús es el importante acá, porque Él fue el único que murió por nosotros. Daniel no murió por mí. Noé, ni Adán, ni Pablo, ni los apóstoles, ninguno murió por mí, solo Jesús. Y si yo alguna vez no les hablo de Jesús, rétenme. Rétenme, de verdad, porque yo estoy aquí solamente para hablarles de Jesús, porque Él es nuestro Salvador. Entonces, ahora les vamos a ir a la parte para poder comparar. Y acá está, como estábamos hablando de que Daniel gobernaba un reino, Jesús también lo mencionó en Mateo 25. Mateo 25:14 habla de la parábola de los talentos. Talento era una moneda, por si acaso, no estamos hablando de los talentos de las habilidades de cada uno, aunque igual algunos se van por ese lado y la palabra la tiran por ese lado. Entonces acá Dios muestra, en la primera parte, en el 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó bienes. O sea, es lo mismo que estoy diciendo yo. Dios a cada uno nos entregó bienes, nos entregó responsabilidades, nos entregó cosas que hacer y decidir, porque nosotros tenemos el espíritu de gobierno, ¿ya? Ahora, a cada uno le dio diferentes. Yo no me puedo comparar con los bienes que le dio Domingo, o los bienes que le dio a Nilsson, o los bienes que le dio a Elena o a cualquiera de ustedes. Cada uno tiene sus propios bienes. A uno le dio más, a otro le dio menos, pero en realidad eso no importa, porque lo que importa es lo que sigue. Me voy a saltar al siervo bueno, que el versículo 23. Dice, su señor dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Cómo entonces? ¿Cuál es el secreto para poder gobernar un gran reino? ¿Cuál es el secreto que tuvo Daniel para que el Darío lo vea y diga, wow, él puede gobernar un gran reino? Fue fiel en lo poco, en lo poco, en lo poquito, en lo diminuto, en lo que nadie ve, en lo poquito, en lo mínimo, lo mínimo. Yo, cada vez que yo hablo esto, me acuerdo de mi hijo, que generalmente en la adolescencia hacen lo mínimo, po. Hacen lo mínimo, están cansados de todo, hablan con una lentitud horrorosa, caminan con una lentitud horrorosa, y es como una etapa que supera mi ansiedad. ¿Ya? Obvio, yo sé que los adolescentes enteros son así, ¿ah? No es que solamente mi hijo sea así, y es una etapa que va a pasar, y ahí tengo puesta mi esperanza. Ahí tengo puesta, es una etapa, va a pasar. Entonces, ellos hacen lo mínimo, ¿cierto? Yo le digo, hijo, saca las cosas a la mesa, y las saca, aunque quede la mesa toda cochina, porque solamente hizo lo que se le pidió. Sacó las cosas a la mesa. No limpió la mesa porque yo no se lo pedí, yo le pedí eso nomás. ¿Cierto? Así son, lo mínimo. Pero, ¿qué pasa cuando tú haces lo mínimo? Esto es un principio bíblico que yo quiero que ustedes lo tomen. Aunque no parezca bíblico, es bíblico y quiero que lo apliquen en su día a día. En lo poco, en lo poquito, en lo mínimo, en hacer la cama, en lo mínimo, lavarse los dientes, lo mínimo, lo mínimo. En ese poquito, sean fieles. Cumplan. Y ahí ahora entramos derecho en el argumento que hoy día vamos a derribar en el nombre de Jesús, que te impide ser de excelencia. El argumento que tú tienes, que por alguna vez entró y se quedó en tu mente y no salió más, es nadie lo notará. Nadie me ve. Nadie va a notar si me lavé o no me lavé los dientes. Total, nadie me está viendo. Total, no hay nadie. Total, ¿quién se va a dar cuenta? Esos argumentos están impidiendo tu crecimiento espiritual.
Esos argumentos están impidiendo que tú seas dueño y estés a cargo de reinos, estés a cargo de más. Ese es el argumento que te impide que tú avances a hacer la voluntad de Dios, de tener a cargo más gente o de tener algo más grande, ya sea una casa más grande, ya sea, no sé, en realidad, si tus deseos son en lo material, pero funciona igual para las cosas espirituales o para las cosas terrenales, funciona igual. Te estoy dando dos ejemplos. En el Antiguo Testamento, Daniel fue en lo terrenal. Y en el Nuevo Testamento, el Jesús está hablando de lo espiritual. Sea donde sea en el plano en el que sea, usted tiene que ser de excelencia. Tiene que responder al llamado, tiene que responder a lo que se le está pidiendo, a lo que se le está requiriendo. Y Dios le puso a cargo cosas que tiene que responder. Tarde o temprano va a tener que responder por esas responsabilidades. Y mi responsabilidad es enseñarle a usted cómo hacerlo y enseñarle a usted a obedecer. Las leyes de este país, si tú las infringes, hay una consecuencia que es una multa y te duele porque te tocan las lucas. Pero quizás en lo espiritual lo estés tomando un poco light porque acá nadie te va a quitar plata. Pero debería darte, equivalentemente te debería dar lo mismo de importancia. Es lo mismo. Tienes que darle la misma importancia. Incluso yo diría que más. Incluso yo diría que mucho más porque lo espiritual es lo que nos vamos a llevar al cielo y por lo espiritual es que tú estás siendo mirado. En lo espiritual tú estás siendo mirado, observado. ¿Por quién? Por el más grande, por Dios. Porque para Él y por Él son todas las cosas. Por Él y para Él son todas las cosas. Y para ir cerrando y para ir derribando estos argumentos, hay otro lado. Está el otro lado, que a veces nosotros por las cosas de estas cosas de reuniones, de entregar palabra o esto tú lo ves demasiado alto, no es que esto es para Dios, no es que esto es otra cosa, esto es para Dios, pero no, también tienes que sacarte ese argumento, porque para Dios son todas las cosas, no es que esto sea para Dios y lo otro no, no, para Dios son todas las cosas, dice la palabra. Porque para Él y por Él son todas las cosas. O sea, tú tienes que darle la misma importancia de asistir al trabajo que asistir a una reunión acá. Tienes que darle la misma importancia que tú le estás dando una charla de seguridad, como lo hace mi esposo, una charla de seguridad a sus trabajadores, es la misma importancia que tú le estás dando a... ¿Qué cosa es eso? Ya de ahí hablan, hija, pero vaya. Es la misma importancia que tú le estás dando a esa charla a darle una charla a los perdidos, una charla a la gente que necesita de Jesús. Es lo mismo, porque para Él y por Él son todas las cosas. Así que el espíritu de Daniel, el espíritu de excelencia, que es el Espíritu Santo, hoy día lo vamos a renovar en un pacto. Lo vamos a renovar. ¿Ya? Me está quedando ya muy poquitos minutos, lamentablemente. Pero lo vamos a renovar porque es importantísimo que hoy día usted saque eso de que nadie lo está viendo. Porque si usted cree que nadie lo está viendo es porque no cree en Dios. Es porque cree que Dios no es omnisciente ni omnipresente. Y déjeme decirle que la Biblia dice que Él todo lo sabe, que Él todo lo ve y que Él incluso nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos creó. Por lo tanto, Él sabe lo que tú piensas, lo que tú dices, lo que tú haces y lo que no haces. Este es el tiempo donde tienes que empezar a cambiar tu mentalidad para poder hacer lo que Dios te mandó. ¿Le tienes fobia al público? Vence ese miedo. Porque Dios está contigo, dice la palabra. Porque no hay otra mayor
ofrenda que tú le puedas hacer, que es hacer justamente lo que no quieres hacer a Dios, porque ahí estás muriendo a ti por amor, así como lo hizo Él por ti. ¿Es que de verdad te da lo mismo la gente? Bueno, va a tener que morir, porque la Biblia dice que usted, si no ama a su hermano como usted mismo, no entra al reino de los cielos. Obedezca. No siempre hágalo, no siempre hágalo con querer. A veces vale más la obediencia teniendo el corazón amarrado, encerrado, tirándolo para atrás, que no obedecer. Siempre va a ser mejor obedecer. Y entre no obedecer y obedecer, siempre es mejor. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo ahora oro por esta palabra. Oro, Señor, para que haya revelación, para que tú hoy día vengas con poder a traerle recuerdos. ¿En qué minuto se dejaron llevar por esos argumentos? ¿Quién fue la persona que les dijo eso y lo adquirieron en el cerebro, lo adquirieron en su mente? ¿Quién fue? ¿A quién se lo escucharon? Padre, yo hoy día difumino, esparzo y saco fuera en el nombre de Jesús ese argumento. Porque sabemos por la palabra y sabemos porque entendemos y está internalizado en nuestro espíritu que tú todo sí lo ves y que tú premias a quien te es fiel en lo poco. Tu palabra sí lo dice. Hoy día lo pudimos saber, hoy día lo pudimos entender, hoy día podemos derribar ese argumento colocando este nuevo. Que si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá. Padre, te ofrendamos, te regalamos nuestra comodidad, nuestra carne que quiere dormir, nuestra carne que quiere postergar, nuestra carne que le interesan otras cosas. Y te pedimos perdón, Señor. Pídale usted perdón ahora, pídale usted perdón. Porque por creer que no nos ve, por creer que no vamos a tener la recompensa, por creer que estamos solos, por creer que las cosas son diferentes, que hay que separar las cosas. Créame que no hay que separar nada, porque todo es uno, porque todo es para Él y por Él. Todo es para Él y por Él. Y somos uno. Somos uno solo. Y no podemos separar las cosas, porque todo se trata de ti, Señor. Todo se trata de ti. Todo es para ti. Que no nos olvidemos que el que gobierna y el que nos dio ese cargo eres tú. Que aunque nosotros podamos administrar todo un reino, sigues siendo tú el dueño. Sigues siendo tú el dueño. En el nombre de Jesús. Y ahora te agradecemos. Y ahora usted hable en fe. Hable en fe. Y dé gracias por todo lo que va a tener. Visualice que usted va a tener, usted va a vencer ese miedo. Visualice que usted va a tener gente a cargo. Visualice usted sanando a personas. Visualícelo. Derribe todo argumento en su mente y visualícelo. Porque si usted lo puede visualizar, es porque ya tiene la mente abierta para poder cumplir con lo que Dios le encomendó. Tienes todas las herramientas y tienes sobre todo la aprobación de Dios. Tienes la aprobación de Dios. Solo déjate limpiar. Solo déjate limpiar y verás los resultados. Y verás los resultados. En el nombre de Jesús yo oro, bendigo esta célula, bendigo a cada uno, bendigo a todos los que están en este grupo y a los que van a venir después del encuentro. Bendigo a todos los que van a venir después del encuentro y declaro, Señor, que serán personas dispuestas a obedecer, al igual como tengo al grupo de ahora. En el nombre de Jesús, amén.